Alrededor del mundo y a través de la nación estamos en un momento de crisis. Al día de hoy, el virus COVID-19 ha infectado a casi 2 millones y ha tomado las vidas de cientos de miles de personas a nivel mundial, con las cifras aumentando diariamente. En cada vecindario, en cada comunidad, existe una preocupación común al ver que nuestras vidas y nuestro patrimonio se ven amenazados, y la importancia de lo que está en juego recae en cada uno de nosotros. Pero tal vez lo que no reconocemos es que las crisis no solo representan grandes peligros, sino también oportunidades para hacer grandes cambios. Crisis viene de la palabra griega crisis, que significa un momento decisivo durante la enfermedad de una persona, en la que ésta puede mejorar o empeorar. En momentos de crisis, la sociedad se encuentra en una encrucijada y debe elegir hacia dónde debe de ir. Muchos de nosotros probablemente seguimos pensando, ojalá que esto termine pronto para que podamos regresar a la normalidad. Pero regresar a la normalidad no es una opción, y esta es la razón. Solo una crisis, actual o percibida, produce un cambio real. Cuando ocurre esa crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que estén disponibles. Y eso, creo yo, es nuestra función básica: desarrollar alternativas a las políticas actuales y mantenerlas vivas y accesibles hasta que lo políticamente imposible se vuelva lo políticamente inevitable. Milton Friedman fue uno de los líderes que avanzó la agenda corporativa que ha reformado nuestra economía y gobierno para mal durante los últimos 50 años. Friedman estaba equivocado de mucho, pero estaba en lo correcto acerca de las crisis y las oportunidades que crean. Las corporaciones y los políticos que representan sus intereses entienden esto demasiado bien, por lo que utilizarán la crisis del COVID-19 para reorganizar la sociedad a su favor. Lo han hecho antes y lo volverán a hacer. Con la caída de las Torres Gemelas sentimos dolor, miedo e incertidumbre. Pero un grupo de líderes políticos y corporativos vieron la oportunidad de aumentar su poder y avanzar su agenda. En medio de la crisis comenzaron a contar una historia sobre protegernos del terrorismo al satanizar a los musulmanes e inmigrantes, y reorganizaron nuestra sociedad llevándonos a la guerra, cerrando nuestras fronteras y tomando poderes que les permitieron espiarnos con impunidad. Mientras tanto, nuestro movimiento no estaba preparado para responder a estos ataques. El resultado: cientos de miles de muertes innecesarias, nuestra privacidad vendida al mejor postor y la militarización total de nuestro país. Todo esto trajo inmensas ganancias a muchas corporaciones a expensa de nosotros. Vamos a ver lo que sucedió durante la crisis financiera del 2008 y cómo las cosas resultaron un poco diferentes. Cuando Wall Street destruyó nuestra economía, quitándole a millones sus hogares, empleos y pensiones, ellos buscaron inmediatamente tomar ventaja de la misma crisis que ellos crearon al cabildear un inmenso rescate económico pagado por los contribuyentes. Esa vez, estábamos mejor preparados para tomar acción y luchar, pero aún no teníamos el poder necesario para reconstruir nuestra economía de forma que nos beneficiara a todos. Como resultado, obtuvieron su rescate. Pero nosotros seguimos trabajando, organizando a mucha gente nueva y ayudándolos a darle sentido al dolor y la pérdida por la que estaban pasando, y proponiendo ideas revolucionarias sobre cómo podría ser una nueva economía. Estas ideas crecieron dentro de los corazones de la gente y se esparcieron rápidamente a través del movimiento Occupy. Tomó 3 años, pero finalmente logramos convertir la crisis material, que fue la recesión del 2008, en una crisis de legitimidad. En otras palabras, una crisis moral que llevó a mucha gente a cuestionar el status quo. La gente empezó a ver más allá de los malos actores y a darse cuenta que el sistema completo está manipulado hacia los intereses de las grandes corporaciones. Y más gente comenzó a notar el control que tienen las corporaciones sobre los dos partidos políticos. Así que, aunque no logramos todo lo que queríamos, esa crisis moral abrió el camino para más ideas revolucionarias, como Medicare para todos, el New Deal verde, la garantía de vivienda y la cancelación de la deuda estudiantil. Y desde entonces la política en este país nunca ha sido la misma. Ahora, regresemos a la crisis del COVID-19. Desde ahora podemos ver el cuento que nos van a contar el élite corporativo y sus políticos comprados para lavarse las manos de esta crisis y usarla para su propio beneficio. Pero nosotros sabemos la verdad. Ellos mismos crearon la crisis que ahora quieren explotar. Lo que pudo haber sido una situación difícil, el esparcimiento de una pandemia, se ha vuelto una catástrofe económica y de salud, precisamente por las maneras en las que la clase alta ha desmantelado la seguridad social, les ha negado el cuidado de salud a millones y ha forzado a muchos americanos a vivir al día. Eso no es justo.
Esta crisis requiere que enfrentemos los peligros inmediatos que presenta en nuestras vidas. Debemos hacer nuestra parte para aplanar la curva, cuidarnos los unos a los otros y reducir el daño a nuestras comunidades. Pero también tenemos la responsabilidad de ser estratégicos y tomar acción para prevenir que los culpables de la crisis terminen siendo los únicos proponiendo soluciones. Existe el dicho que el organizar siempre es reorganizar. El periodo en el que estamos y en el que estaremos después de la crisis es la oportunidad definitiva para reorganizar la sociedad y determinará lo que será posible en las próximas décadas. Todo está en juego, nuestras creencias, el poder, la política y la cultura. Es por esa razón que las cosas no regresarán a la normalidad, porque todos quieren ser actores en esta reorganización. Así que tenemos que decidir, ¿nos quedaremos sentados deseando el regreso a la normalidad? ¿O tomaremos esta oportunidad en nuestras manos para luchar con todo y ganar lo que por derecho es nuestro? Aquí hay 3 sugerencias para que empecemos a pensar. Debemos aprovechar el momento para proponer medidas drásticas y hacerlas parte del sentido común de la sociedad. En este momento le queda claro a la mayoría del país que un pequeño cheque no nos va a servir. Millones de personas ahora apoyan lo que hace algunas pocas semanas parecía una agenda muy radical. Medicare para todos, días de descanso con sueldo, la vivienda garantizada, la cancelación de la deuda y más. La gente necesita estas medidas ahora y en este momento son más posibles que nunca. Ganar estas propuestas salvará vidas y evitará que millones caigan en la pobreza. Si lo logramos, esto normalizará la creación de políticas que los élites corporativos han pasado décadas y gastado miles de millones de dólares tratando de evitar. Para ganar demandas que nos den alivio en el ahora y nos ayuden a ganar a largo plazo, necesitamos que mucha más gente se involucre en esta lucha. Así que este es momento de organizarnos. Decenas de millones de personas, o tal vez más, están mucho más listas para involucrarse en la vida política que hace solo una semana, al ver las injusticias que produce nuestro sistema a plena luz del día. Millones necesitan apoyo y cercanía ahora mismo. Este es el momento de organizarnos y crear un nosotros más amplio. Para lograr esto, necesitamos ayudarles a nuestros familiares, amigos y vecinos a entender este momento político. Si no ayudamos a la gente a darle un sentido a lo que está pasando, recurrirán a narrativas falsas basadas en la pena y el miedo a la escasez. Una interpretación de lo que está pasando es que todo esto es culpa de China y de los chinos, una narrativa que Trump y los medios de derecha quieren utilizar para distraer al público de la crisis que ellos mismos causaron. Otra interpretación es que la gente misma tiene la culpa por no tener los recursos para sobrevivir esta crisis por sí mismos. En cambio, podemos utilizar este momento para aclarar que hemos encontrado al villano de este cuento y no es la persona de al lado. Podemos exponer a los empresarios corporativos y a sus peones políticos de derecha que convirtieron este reto en una catástrofe. Podemos demostrar que la mano invisible del libre mercado no va a solucionar este problema. Y podemos usar este momento para retomar la idea de que necesitamos un gobierno fuerte y democrático que les sirva al bien común. Si podemos influenciar cómo la gente entiende esta crisis, podremos influenciar lo que debe suceder en el futuro. Recuerda, crisis significa un momento decisivo. Podemos salir de esta crisis como una mejor sociedad o podemos empeorar nuestra situación. Todo depende de cómo respondamos a este momento. Para tomar acción, visita peoplesaction.org/crisis.